salí del placar, Agustín. Decí lo que querés decir, lo tenés atragantado. Decí, Videla era un héroe. Decí que Videla era un héroe. Y entonces discutimos con alguien de verdad, alguien que tiene la valentía de defender sus ideas. Laje dijo que cuando era chiquito a él, en la época del kirchnerismo, iba a la escuela y en la escuela le enseñaban que la dictadura era mala. Y que él tuvo a su abuela, lo contó en varios reportajes, que le dijo, mira, falta una parte, fíjate que antes hubo terrorismo y hubo víctimas del terrorismo, y él se puso a investigar y quería explicarlo en la escuela, y los docentes le decían, no querían que le explicara eso, no querían, cosa que realmente como experiencia para, si eso fue así, si no es un relato armado, habría que ver profesores de Laje, qué sé yo, la verdad que los docentes estuvieron mal, era un aporte al debate que llevaba Laje si eso fue así, porque estos tipos mienten tanto que andás a ver si fue así la historia que cuenta Laje. Y entonces que él dedicó gran parte de su vida a contar la historia completa, y entonces hay 20 minutos de la historia completa, y cuando vos te pones a ver los 20 minutos, solo habla de la guerrilla, de los atentados de la guerrilla, el ataque marxista internacional, etcétera, etcétera, para decir que eso existió. Y cuando vos decís, bueno, si es memoria completa, ¿en qué momento llega la descripción de la dictadura? No llega nunca. De lo único que habla es de lo que pasó antes, y en todo caso hay alguna alusión tenue, que es lo que decía Jairo hace un ratito. Si vos no me contás, a ver, flaco, robaban bebés. Si vos me decís, eran hechos aislados, bueno, los castigaron porque las denuncias eran públicas, había solicitadas en los medios del mundo. Entonces, si había denuncias públicas de abuelas que decían, che, mi nieto no está, y eran hechos aislados, no era un plan, ¿dónde están los castigados? ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde que investigaron? Si vos decís, bueno, pero violaban mujeres. Hechos aislados, bueno, ¿dónde están los castigados? Bueno, pero ordenemos un poquito. En ningún momento, entonces cuando yo escuchaba Laje, me acordaba de mi adolescencia. En mi adolescencia, lo que me explicaban en la escuela era eso que explica Laje ahora, era la época de la dictadura. Lo que explica Laje ahora es que había organizaciones terroristas en todo el mundo, financiados por el marxismo internacional, y que las Fuerzas Armadas habían tomado el poder para defender el modelo de civilización occidental y cristiano. Siempre decía, la civilización occidental y cristiana. Que son los mismos términos que Laje utiliza todo el tiempo. Él reivindica, cuando omite lo que es central en la historia de la dictadura, que es el Estado torturando, reprimiendo, secuestrando, tirando personas al mar, etcétera, etcétera. Omite eso, es evidente que lo está defendiendo. Por eso yo decía hoy, salí del placar, Agustín. Decí lo que querés decir, lo tenés atragantado. Decí, Videla era un héroe. Decí que Videla era un héroe. Y entonces discutimos con alguien de verdad, alguien que tiene la valentía de defender sus ideas. Entonces vos, en lugar de decir la guerrilla, porque el debate sobre qué hacía la guerrilla, a ver, Laje no aporta nada de esto. Si quieren, si uno ve el Nunca Más, cómo habla de la guerrilla, si uno ve lo que decían los decretos de Alfonsín sobre la guerrilla, si uno ve los libros de Seferino Reato sobre los libros de María O'Donnell sobre la guerrilla, si vos ves el libro de Pablo Giussani, Montoneros, la soberbia armada, se ha escrito muchísimo sobre esto que dice Laje. Es probable que durante la época del kirchnerismo esa parte se te abicó. Y a mí no me gustó nada que fuera así, que se hablaba de la juventud maravillosa o de los jóvenes que entregaron idealistas, y a mí me parece que esa parte no estuvo bien, pero que la sociedad argentina, en distintos gobiernos, ha discutido lo que fue la guerrilla, pero lo del Laje es chiquito al lado de lo que ha discutido la sociedad argentina. Lo que pasa es que se escuda en eso para tratar de defender la dictadura, y no se anima a defender la dictadura, que quizá lo más pequeño que tenga el video es la cobardía, la falta de arrojo, la falta de valentía para decir lo que piensa. Porque si vos estás contando esa historia, como decía Jairo, y contás el Holocausto, y decís, bueno, pero el Tratado de Versalles fue injusto con Alemania y generó hiperinflación, y eso generó resentimiento, y Alemania estaba muy resentida por todo lo que le hicieron y generó una guerra, y esa guerra finalmente la perdió, y no contás los campos de concentración, flaco, sos nazi. Entonces, lo que vos ves y lo que importa acá no es tanto Laje, que es un personaje, qué sé yo, la ultraderecha lo considera un filósofo, es un agitador con algunos elementos de un poquito más nivel que otros agitadores, pero no muchos, es decir, en general repite 4 ideas, y son 4 ideas en un debate fácilmente rebatibles. Lo que pasa es que, y muy expuesto, la verdad que queda muy expuesto en el video de hoy, él y Milei, porque muestra lo que son, muestra gente que ante la tortura, ante los cadáveres al mar, ante las desapariciones de personas, ante el sufrimiento humano,
no tiene ningún tipo de sensibilidad. Laje, Milei, el más sincero de todos, yo siempre lo digo, es Nicolás Márquez. Nicolás Márquez te diría, sí, para mí Videla es un héroe. O no te diría por ahí eso, pero casi, pero saldría a defenderlo. Nicolás Márquez siempre hablaba de los presos políticos. Ellos ni siquiera se atreven a decir, che, porque si vos pensás que eran héroes, ¿por qué están detenidos? ¿Por qué no hay indultos? Es decir, deberían jugársela e ir a fondo con el planteo.